Mis hermanos, vamos a hablar sobre la verdadera adoración. Estos textos de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 que acabamos de leer algunas porciones nos hablan de cómo se adora a Dios. Si usted quiere aprender algo aquí para hacerlo para Dios, tiene que aprenderlo primero mirando cómo se hace arriba. La Biblia dice que todos los que hemos resucitado con Cristo, todos, debemos poner los ojos arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ponerlos allí especialmente para aprender cómo se hacen las cosas en el cielo, porque de la manera que se hace en el cielo debe hacerse en la tierra. El modelo de la vida de un creyente no está en la tierra, está en el cielo. Ese modelo vino a la tierra, pero volvió al cielo y sigue sentado a la diestra de Dios Padre, y su nombre es Cristo Jesús. Cómo se adora, cómo se sirve, cómo se alaba, todo eso se aprende a los pies de Jesús. Escucha, hermano, todo lo que debemos hacer lo aprendemos a los pies de Jesús. Algunos se postran a los pies de una cruz. La cruz es un simbolismo de la obra de Jesús. Y la cruz fue usada para salvar al hombre. Pero no es la cruz la que salva al hombre, es Cristo Jesús. Algunos nos mandan a mirar a la cruz, pero cualquier cruz hoy en día se encuentra sin Jesús. La cruz solamente fue y es un simbolismo. Antes fue un simbolismo de muerte y maldición. Después de Jesús es un símbolo de esperanza. Pero el que trae la esperanza y da la esperanza no es la cruz, es Cristo Jesús. Un día estaremos con Jesús y sin cruz, y Jesús seguirá siendo el Salvador de todos, por los siglos de los siglos. No menospreciamos el simbolismo de la cruz, pero apreciamos al que murió en la cruz. Por eso cuando hablamos de la verdadera oración, usted debe aprender y saber que la verdadera oración solo se le da a Dios Padre y se hace de la manera que Jesús lo hizo y se hace a los pies de Jesús. El que no adora a Jesús no adora al Padre. Y el que no obedece a Jesús no obedece al Padre. El que no tiene a Jesús jamás verá al Padre. Por eso cuando hablamos de adorar, vamos a mirar primeramente dos cositas. Una, cuando se habla de adoración, si usted mira el diccionario dice que adorar significa reverenciar con mucho honor o respeto a un ser, sin importar cuál sea. De hecho, el marido le dice a la esposa, te adoro, mi amor. O viceversa. O los hijos pueden decir, yo adoro a mi papá. Pero también dicen, yo adoro al perro, al gato, cualquier cosa. Porque en el concepto básicamente general significa sencillamente reverenciar con mucho honor o respeto a un ser. O reconocer o atribuir valor a una persona o cosa. Pero en la Biblia tiene un significado completamente raro. En la Biblia significa besar de la misma forma que un perro lame la mano de su amo. Es el significado de adoración en la Biblia. Besar de la misma forma que el perro lame la mano de su amo. Y a veces me he preguntado, ¿por qué la Biblia tiene un concepto así? Y es interesante, si hay alguien que tiene un concepto de saber quién es su amo, es el perro. Y si hay alguien que tiene la capacidad de ser pateado, escupido, maltratado y volver con el rabo abajo, humillado y lamerle la mano al que le pegó, es el perro. Tal vez de ese concepto la Iglesia Católica tomó la mano de besar la mano del jerarca. Pero cuando miramos a la Biblia, el hecho es este. Adoración siempre incluye el postrarse delante de aquel del cual estamos adorando. La iglesia hoy en día y la mayoría de nosotros pretendemos adorar sin humillación, y no hay adoración sin humillación. No hay adoración sin bajar la cerviz. Es interesante. Hoy muchos van a saludar de esta manera para no dar la mano ni dar otra cosa, pero no están adorando. Solamente se están previniendo de que el otro no lo toque. ¿Por qué? Porque la adoración no es algo que se hace externo. La verdadera adoración se hace en el corazón. Y vamos a mirar en las Escrituras, vamos a mirar allí
algunas condiciones de la verdadera oración. La adoración que se hace en el cielo tiene algunas condiciones y específicamente tiene tres condiciones para adorar. Y vamos allí al versículo 10 del capítulo 4. Y vamos a mirar la primera. Es que no hay adoración si no hay sumisión total. No hay adoración si no hay sumisión total. Cuando uno le trae un regalo a la esposa, pues la esposa puede decirle, amor, te amo, o viceversa. Pero vaya uno y haga algo en contra de ella, o viceversa. No creo que haya un te amo. La verdadera adoración requiere sumisión total. ¿Qué significa? Que usted respeta de manera absoluta a aquel a quien usted está adorando. Porque la palabra sumisión significa respeto absoluto. Cuando Dios nos manda a someternos unos a otros, no nos manda a obedecerle en todo al otro, nos manda a respetar al otro por lo que el otro es. Y en el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 4, vamos allí. Los varones, leen conmigo por favor, todos los varones leemos Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. 1, 2, 3. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran. Ahí está ahí. Es interesante, no hay adoración en el cielo si no hay postración. Se postraron. Yo algunas veces les he dicho, la bendición de hace 20 años de saludar a los abuelos, a los tíos, a mí me enseñaron. Y de hecho cada vez que no lo hacía me pegaban un buen coscorrón. Yo tenía que poner las manos así y inclinar mi rostro frente a cualquier adulto a quien yo quería saludar. Y vaya que no lo hiciera. Tíos, tías, abuelos, abuelas, inclinar el rostro. Y aún un hijo de 40 años se veía con la mamá, con el papá y inclinaba el rostro. Bendición mamá, bendición papá, bendición tío, bendición abuelo. Y después tendíamos la mano para que nos diera una monedita. Como peladitos. Cierto, yo creo que usted lo hiciera. Yo lo hacía con mucho gusto para que me dieran la moneda. Porque la verdad a veces no nos postramos por amor, nos postramos por puro interés. Pero al Dios de los cielos, la Biblia nos muestra que en el cielo, para adorar a Dios, se postran. Y es interesante que empezaban con los de más alta jerarquía en el cielo, que eran los ancianos. Aparentemente los ancianos representan al pueblo de Israel y a la iglesia. Algunos dicen que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles. Pero que representan toda la humanidad como un símbolo de que a Dios se le debe postrar toda la humanidad. Y está escrito que delante de Jesús, que tiene un nombre que es sobre todo nombre, un día se postrará toda rodilla. Y toda rodilla se postrará para confesar que Jesucristo es el Señor. Todo lo que está pasando con esto del COVID-19 me alegra en esto. Porque de alguna manera Dios está haciendo que todo el mundo se vuelva a humillar. Dios está diciendo, oye, creación, yo sigo siendo el Señor. El Señor. Y ante mí se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Es interesante cómo Dios ha hecho que aún las religiones más drásticas dejen de hacer sus tradiciones, pero creo que todos de alguna manera se están postrando en su casa para suplicar misericordia, a cada uno a su Dios. Nosotros tenemos el privilegio de adorar al verdadero Dios, postrados delante de Él. Pero es maravilloso, esta parte de postrarse es la idea básicamente de reconocer que el que está al frente es superior a mí. ¿Y quiénes son los que se postran en el cielo? Dice los 24 ancianos. Ahora, lo segundo que muestra el texto es que hay un desprendimiento total de toda gloria. No hay adoración si no hay sumisión. Y no hay adoración si no hay desprendimiento de toda gloria. Miren, hermanos, por ejemplo, hoy en día, cuando se van a casar dos ricos, o dos personas que tienen riquezas, o se casan dos personas que están separadas, hacen las famosas, ¿se me fue la palabra? Capitulaciones. Gracias, hermanos. ¿Por qué?
Porque ellos supuestamente le dicen al otro, yo te amo con todo menos con mis riquezas. Por lo tanto, puedes tomarme a mí, pero no tomas lo que yo tengo. Eso es como absurdo, ¿no? Y lo mismo le pasa al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, yo te amo, Dios, pero con estas condiciones. Y yo quiero que usted revise hoy, porque si queremos adorar a Dios, tenemos que reconocer y poner a los pies de Dios todo lo que tenemos: esposa, hijos, carro, casa, vaca, todo. Todo le pertenece a Él. Todo. Por eso cuando Dios quiere que lo adoremos, nos mata. Para que nosotros le entreguemos la vida y no poseamos nada más de lo que tenemos. Todo nos lo quita. Y lo entrega en manos de otro, que de pronto sigue haciendo lo mismo a nosotros. Pero dice, ahora sí. Porque realmente la mejor manera de adorar a Dios es morir. ¿O no es así? Dios te da la oportunidad a ti y a mí que muramos con decisión y no que muramos con juicio. ¿Cuándo muere uno con decisión? Cuando decide realmente servirle a Él con todo el ser. Eso es morir. Eso es morir. Si yo le pregunto a una de las damas casadas aquí, ¿a quién ama más? ¿A tu mamá o a tu marido? ¿Qué me responde? A una mujer casada que hable en nombre de todas. Aunque yo sé que no hablar en nombre de todas, pero una mujer casada, ¿a quién ama más? ¿A tu mamá o a tu marido? ¿Les da miedo hablar? ¿Cierto? Tiene que amar más a su marido que a su mamá, porque si hubiese amado más a su mamá no se va con el marido. Y si en una pelea decide amar más a la mamá, le toca que es el marido, se va con la mamá, y si la mamá la ama de verdad, la devuelve para el marido. Pero la verdadera adoración, el verdadero amor requiere que usted se desprenda de toda gloria. Y es interesante lo que dice allí. Vamos allí al versículo 10. Porque el versículo 10 dice que los 24 ancianos se postraron porque iban a adorar. Y se postraron delante del que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono no se humilla, pero Él a la vez se humilla. Recuerde que la Biblia dice que cuando Dios nos va a escuchar, Él inclina el oído, y eso es humillación para Él. Porque el solo hecho de bajar la cabeza es humillación. Por eso me encanta el sentido de oración cuando se refiere con el perro. Porque el perro, cuando está furioso, levanta la cola, levanta la cara, levanta todo y se pone furioso. Pero el perro, cuando se humilla, baja la cola, baja el semblante y agacha la cabeza. Y se va casi que a rastras, solo buscando una sola parte de su amo, su mano. A mí algo que me molesta es que la perra me lama las manos, pero es la manera que Dios dice, es la manera que la perra te adora a ti. Expresa su respeto hacia ti. Es interesante. Hermanos, cuando la Biblia habla de desprendimiento de toda gloria, dice la Biblia estas palabras: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo? Dice, y echan sus coronas delante del trono. Mire, hermano, escúcheme, todo lo que Dios te dio a ti y a mí, todo nos lo dio para adorarlo a Él. Todo, sin excepción. Por eso en el cielo Dios le pone una buena corona a los ancianos, para que cada vez que se postren esa corona caiga a los pies del que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te dio a ti autoridad para adorar al que tiene autoridad. Dios te dio a ti dones para adorar al que es dueño de todos los dones y los tiene todos. Dios te dio fuerzas para adorar al Todopoderoso. Dios te dio todo para adorarlo al que lo tiene todo. ¿Recuerdan la parábola de los 3 trabajadores a quienes se le dieron talentos? Cómo 2 de ellos trabajaron para darle el doble a aquel que le había dado todo a ellos. Pero uno solo, sabiendo quién era su amo, lo único que hizo fue criticarlo y juzgarlo en lugar de servirle. Hermano, lo que Dios te dio a ti es todo lo que usted necesita para adorarlo a Él. Y de hecho lo que cada uno tiene es lo que cada uno es capaz de administrar. Si fuera capaz de administrar algo más, Dios le daría
más. Algunos dicen, Señor, ¿por qué no me da a mí más? Como aquel sí. Aquel tiene la capacidad, usted no. Pero con lo que usted tiene es suficiente para adorarlo a Él todos los días. Por eso es maravilloso, cuando hablamos del desprendimiento de toda gloria, debe saber que usted no debe tener ninguna gloria, y toda gloria que Dios te ha dado es para adorarlo a Él. Todo, hermanos, toda capacidad, toda fuerza, todo bien, todo, Dios nos lo dio para servirle a Él todos los días de la vida. Todos sin excepción. Ahora, miremos en esta parte, porque cuando nosotros nos desprendemos de toda gloria, lo primero que hacemos es expresar que estamos vencidos. En los tiempos antiguos, voy a colocar estas dos aquí para hacer una comparación. En los tiempos antiguos, cuando un rey conquistaba a otro rey, el rey conquistado era vestido con sus mejores ropas. Se le colocaba la corona regia, como dicen, lo mejor que tenía. Se le ponía todo el glamour, todo lo mejor de ese rey lo tenía ahí. ¿Y sabe qué debe hacer? Con toda esa ropa debía venir y postrarse ante aquel que lo venció. Ante aquel que lo venció. Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para que compráramos una hamaca, nos acostáramos y dijéramos, esta es la vida que merecen los hijos de Dios. No, nos la dio para que lo adoremos a Él todos los días de la vida. Todos los días. Si te da una enfermedad, si te trae una dificultad, si te trae alguna cosa en su vida, todo lo que Dios nos los ha dado para que nosotros nos humillemos delante de Él y nos sometamos a Él. El postrarnos y el desprendernos de toda gloria es una expresión de estar vencido y una expresión de sumisión total. Vamos a mirar las escrituras un poquito. Vamos a ver el capítulo 7 de Apocalipsis, porque el capítulo 7 repite mucho estas palabras. Porque en el cielo hay adoración 24 horas. Y los que están en el cielo viven para adorar a Dios 24 horas. El capítulo 7, los versículos 11 y 12, la escritura dice de esta manera. Y todos los ángeles, escuchen, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos los ángeles, todos los ancianos, todos adoran a Dios de la misma manera. ¿Cómo? Postrándose. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué no nos arrodillamos para adorar? Porque el principio de postrarse no es solamente arrodillarse. En el cielo realmente hay decisión y voluntad de adorar. Por eso se postran para hacer. Nosotros como hombres deberíamos arrodillarnos, pero lo que realmente debemos arrodillar es nuestro corazón. La Biblia es muy clara, el corazón contrito y humillado es el que Dios no desprecia, jamás. Jesús adoró al Padre colgado en una cruz y lo adoró. Fue la mayor expresión de adoración de Cristo, fue en una cruz. El apóstol Pedro honró a Dios con su muerte colgado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Esteban honró a Dios muerto a punta de piedra. Y la verdad siempre me he preguntado cómo fue capaz de arrodillarse o alzar los ojos mientras que le dan piedra y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y decir, los cielos están abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Mientras que los otros le daban piedra. ¿Sabe, hermanos, que cuando usted está pendiente del mundo, usted no es capaz de adorar a Dios? Cuando usted está mirando para alrededor, usted es un hombre de incredulidad y no podrá adorar a Dios. Pero cuando usted está mirando a Jesús, no importa lo que el mundo le esté haciendo, usted adorará a Dios. Y vemos ejemplos de esos en Esteban. Vemos en Jesús que no importaba lo que el pueblo estaba haciendo, él estaba haciendo la voluntad de Dios y orando aún por los que lo estaban matando. Y es maravilloso ese principio, hermanos. En el capítulo 11 también, el versículo 16. Pasemos unas hojitas allá más adelante, 11:16. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, porque ahí en el cielo los ancianos tienen tronos y se les dieron coronas, pero para adorar al que está en el sumo trono con la suma corona. 11:16, estamos allí.
Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Mire, hermanos, nadie puede adorar a Dios si no se baja de su trono. Y nadie puede adorar a Dios si no doblega ante Dios toda su gloria. ¿Cuál es su gloria en la tierra, hermanos? Pues para la mayoría es su profesión. Para la mayoría es su profesión. Si su profesión le impide adorar a Dios, su profesión es su Dios. Pero si su profesión es para la gloria de Dios, usted pondrá su profesión a los pies del Señor. ¿O no es así? Me pongo a pensar en los apóstoles cuando decían que ellos querían honrar a Dios. Mi casa es para la gloria de Dios. ¿Saben qué hacían? Iban y la vendían y traían su ofrenda y la ponían a los pies de ¿quién? De los apóstoles. Esto le pertenece a Dios, repártanlo para los pobres. Repártanlo para los pobres. Pero a nosotros nos queda muy fácil decir, mi casa, mi carro es para Dios, pero lo uso yo solo y para lo que yo quiero. Pero ellos no. Ellos tenían un trono, se bajaron del trono, se arrodillaron a los pies del trono de Dios. Tenían una corona, pusieron su cabeza en el piso para que la corona se cayese a los pies del que tenía la gran corona, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el 19.4 también dice algo similar. De Apocalipsis 19.4, por favor, vamos ahí. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Hermanos, para un verdadero adorador, ¿cuántos tronos hay? Uno solo. ¿El de quién? El de Dios. En este caso, el de Cristo. Por eso, hermanos, las condiciones de la verdadera oración indican sumisión total, desprendimiento de toda gloria. Uno de los problemas serios que tiene la iglesia hoy en día es la soberbia, la arrogancia en que el mundo nos está permitiendo vivir. Y la mayoría de la iglesia está buscando posiciones humanas para ser engrandecidos, pero no posiciones humanas para adorar a Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser presidentes de la República de Colombia? Y si Dios te pusiera como presidente de la República de Colombia, ¿qué harías? ¿Qué harías? Hermanos, tenemos que pensar en esto. ¿Seríamos capaces de adorar a Dios desde allí? Porque si Dios llevara a un creyente a la presidencia, le tocaría sacar una ley para no más homosexualidad, no más divorcios, no más abortos, no más hijos en guarderías. Bueno, muerte a las hechiceras, muerte a los brujos. No más mujeres en el ejército. Hay que tumbar todos los monumentos altos en Colombia. Eso sería la manera de honrar a Dios desde allá. Por eso qué bueno que vuelva un David otra vez a gobernar, y como no va a volver el Hijo de Cristo Jesús, para poner en orden cómo se adora a Dios desde el gobierno. Pero la pregunta es, dejemos de desear ser presidente de la República. ¿Cómo vamos a adorar a Dios desde nuestra casa? Porque hay un altar alto en la casa que es el televisor, que no nos deja leer la Biblia, no nos deja hacer devocionales, no nos deja almorzar juntos, no nos deja honrar a Dios. Hermano, tenemos tantas cosas que tenemos que mirar. No porque el televisor vayas a quemarlo, no lo vayas a quemar ni dañar. Si lo va a botar, regáleselo al pastor, él se lo recibe y lo pone abajito. Que no se trata de que usted diga, vaya, no, hermano. Tenemos que estar sometidos a Dios, desprendernos de todo aquello que no es para nosotros, no es para nosotros. Es para la gloria de Dios. Hay algo más aquí. Cuando nosotros nos desprendemos o expresamos que tenemos una sumisión total,
muestra realmente que hay un solo ayuno a quien se debe adorar, y muestra el deseo de servir y vivir para Él. Dios le dijo al pueblo de Israel, vamos a leer el libro de Deuteronomios, capítulo 6. Allí está el gran decálogo para Israel. De hecho, es un decálogo para el mundo entero. Pero en Deuteronomios capítulo 6, el Señor le hizo aprenderse este decálogo, y todo judío lo carga en una cajita que tiene en la frente y otra que tiene en el brazo, que se llaman las filacterias, que son recordatorios de que la palabra de Dios debe estar en nuestra mente y cerca de nuestro corazón. Allí está escrito aquel texto del versículo 4 al versículo 9, pero quiero leer el versículo 4, que es lo primero que Dios le enseñó a Israel como pueblo. Oye Israel, Shama Israel Adonai. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Uno es. Cuando adoramos debemos ser conscientes que hay uno solo que se debe adorar. Alcen la mano los papás que hemos dicho a la esposa, bueno, como maridos, y a los hijos como padres, es que aquí mando yo y aquí se hace lo que yo digo. ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Alguna vez lo ha dicho? Hermano, eso es ponernos nosotros en el lugar de Dios. La esposa y los hijos deben saber que hay uno solo en la casa que debe ser obedecido, y es el Dios de los cielos. ¿Lo obedecemos a través de papá? Sí. ¿Lo obedecemos a través del esposo? Sí. Pero el que estamos obedeciendo es a Dios. A Dios. Por eso, padres, no se cansen de decirle a los hijos, así no le agrada a Dios. Mujeres, maridos, no se cansen de su esposa, amor, qué pena, pero eso no le agrada a Dios. Porque nosotros decimos, es que mi esposa es así. El único que es así no puede cambiar es Satanás. Todos los demás tenemos esperanza de cambio, porque Dios quiere que seamos como Jesús, como Él y solamente como Él. Y de hecho vamos a ser como Él cuando le veamos a Él. Por eso es maravilloso ese texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el siguiente versículo dice, a Él amarás. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso significa que todo lo que tengo es para Él. Debo pensar para Él, debo reaccionar para Él, y aun si lloro, debo llorar para Él, para nadie más. Y la siguiente palabra dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, guardarán tu corazón. Expresión de sumisión total también muestra el deseo de servir y vivir para Él. Primera Tesalonicenses, vamos un momentico allí. Les he repetido algunas veces, los miércoles repetí este versículo, porque una verdadera conversión, escuche, una verdadera conversión tiene 3 principios básicos, y una de ellas, la del medio, digamos así, es servirle a Él. Creyente que no sirve a Dios, no adora a Dios. Escuchen, hermanos, sirviente que no sirve a Dios, no adora a Dios, porque la manera de adorarlo a Él es sirviéndole. Sirviéndole. Por eso el Señor dice, no améis de palabra, sino de hecho. No améis de palabra, sino de hecho. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Cuentan los 3 pasos de una verdadera conversión. Lo que una persona creyente, convertida al Señor, debe estar haciendo todos los días. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venida. 3 cosas de una verdadera conversión. El que realmente ha conocido a Dios adora al único y verdadero Dios. ¿Cómo lo adora? Así, sometiéndose y desprendiéndose de todo. Y ahorita le digo la otra razón, la otra condición. Segundo, dice, deja de servirle al mundo para servir al Dios vivo. La mayoría de nosotros servimos a cosas muertas. Servimos a cosas muertas. Lamentablemente estamos en un sistema donde nos pone a servir al trabajo 24 horas, ¿cierto? Trabajamos en la empresa, trabajamos en la casa para empresa, y
hacemos todo para la empresa. Cuando llegamos a la vejez, nos suelta la empresa para que usted haga lo que quiera, pero ya no hay fuerza para servirle a nadie. Y llega uno a la vejez y el concepto de la vejez en nuestro territorio, ¿cuál es? ¿Un viejo para qué sirve? Cuidar nietos, traer la leche y sacar el perro. Hermanos, es interesante este principio porque lo menciono no para solamente que ustedes piensen en eso, sino para que reflexionemos, porque la pregunta es, bíblicamente, ¿cuál es la posición de un anciano en la Biblia? Es una posición de preeminencia. El anciano, o sea, el que llega a las canas, escuchen canosos aquí, con respeto. Ustedes debieran ser los que están en la iglesia en primer lugar en todo, dando ejemplo en todo y guiando a los jóvenes, porque son los que tienen experiencia. Pero lamentablemente en la iglesia son los más caprichosos, los más resabiados, los que menos hacen y los que más friegan. Y los que no dejan a los jóvenes hacer nada, porque los menosprecian. El joven tiene la fuerza, usted la sabiduría. Y cuando se une la sabiduría y la fuerza, hay grandes victorias. ¿O no es así? Ese es el principio bíblico. El mundo destruye la juventud y menosprecia la ancianidad. Pero Dios valora la juventud y le da preeminencia a la ancianidad. Por eso Dios quiere que cuando lleguen ancianos no sean bebedores ni tomadores de pelo, ni que los que se vistan mal, sino los que den ejemplo, para que los jóvenes se puedan doblegar entre ellos, ante los ancianos también, y decir qué debemos hacer. Porque ustedes ya pasaron este camino. Recuerde que es Dios, el Dios que adoramos, es conocido como el anciano de días. El que está sentado en el trono y es digno de ser honrado, es digno de ser escuchado y es digno de ser obedecido. La pregunta, ¿los ancianos de esta congregación son dignos de eso? Deberían serlo. Por eso es necesario entender esos textos. Y el texto dice, Tesalonicenses, que Dios quiere que le sirvamos a Él. Usted no puede adorar a Dios si no le sirve. ¿Y sabe cómo le sirve a Dios? Sirviéndole a sus hermanos. Sirviéndole a sus hermanos. Lamentablemente el sistema en que vivimos, nos vemos cada 8 días y después no sabemos nada de nadie. Si toda la semana pasó enredado en lo suyo y no le sirvió a nadie, usted no le sirvió a Dios. No le sirvió a Dios. Sírvale a Dios y esperemos a Jesucristo que viene en los cielos, porque a Él es el que a Él es el que vamos a adorar cara a cara. Entonces, la verdadera oración requiere sumisión total, desprendimiento de toda gloria, pero también requiere algo más. Requiere que nosotros le exaltemos. La verdadera oración requiere exaltación a aquel a quien se adora. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Dios quiere adoración o quiere adoradores? ¿Qué quiere? Adoradores. Él es glorioso por encima de toda gloria y no necesita adoración, pero Él quiere adoradores, porque lo que todo adorador hace es adorar y brindar adoración. Si usted quiere el sonido de una buena guitarra, ¿qué necesita buscar? Un buen músico. No una buena guitarra, un buen músico. Un buen músico puede coger la guitarra más malita y hacerlo llorar a usted o hacerme llorar a mí. Por eso Dios no nos dio a nosotros el privilegio de ser cantantes, nos dio el privilegio de ser adoradores. Y los que adoran en espíritu y en verdad, eso realmente adoran. Porque la verdadera oración no es sonido de voces ni es sonido de música. La verdadera oración es una vida postrada a los pies de Dios. Una vida de obediencia. Escuchen, varones, voy a hacer una pregunta a los varones. ¿Cuál es la mujer más hermosa de todas? ¿La que es elegante en su porte o la que es una sierva? 24 veces. ¿Cuál es la mujer más hermosa de todas?
La sierva. La sierva. La que es servicial. Hermanos, qué bonito es entender los principios de la oración. Vamos a mirar estos principios de oración. El versículo 11 de Apocalipsis capítulo 4. Allí están estas maneras o formas bíblicas de adorar al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 4. Y vamos a mirar este texto. Ellos se postran, ponen sus coronas delante del trono, y el versículo 11 dice, ¿qué dice? Diciendo, Señor, digno eres de recibir ¿qué? La gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quiero, hermanos, que prestemos atención a esas tres palabras. En la exaltación de aquel a quien se le debe adorar, que es Cristo, hay tres cosas que Dios pide que nosotros le demos: gloria, honra y poder. A ver, quitemos el cristianismo un momentico de nosotros, quitemos la espiritualidad, y yo les hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren gloria en la tierra? ¿Cuántos de ustedes quieren gloria en la tierra? ¿Cuántos de ustedes quieren honra en la tierra? ¿Y cuántos de ustedes quieren poder en la tierra? Alcen la mano los que no la quieren. Los que no la quieren. Hermano, mire, son las tres cosas que Satanás quiso ofrecerle a Jesús sin la cruz. Son las tres cosas que Satanás le está ofreciendo a todos ustedes y a mí en la tierra. Todos queremos que nos aplaudan, ¿o no es así? Todos queremos tener algo por encima de los demás. Al menos que alguien le diga, oiga, qué bonita es su casa. Que alguien diga, uy, qué hermoso su carro. O alguien diga, oiga, qué pelado tan bonito el suyo. Qué bonito ese molde. Queremos gloria de alguna manera. Queremos que nos pongan en un estatus de honra y tenemos algo de poder para decirle, vaya, venga, tráigame. ¿O no es así? Poder para mandar, poder para ejecutar, poder para todo. Pero escuchen, hermanos, estas tres cosas solo le pertenecen al único que es digno de ser adorado, porque estas tres cosas son adoración. El único que es digno de recibir gloria es el que está sentado en el trono. El único que es digno de recibir honra es el que está sentado en el trono. Y el único que es digno de recibir poder es el que está en el trono. Escuchen, una pregunta sencilla para todos. Alcen la mano sin temor. ¿Cuántos de ustedes les molesta que los irrespeten? Alcen la mano. ¿Qué es eso? Eso es querer honra, gloria, y es creerse por encima de los demás. Y al único que no debemos irrespetar, ¿cuánto le respetamos todos los días? Todos los días. Alguna vez hice un ejemplo, voy a volver a hacer aquí. A ver, Mello, uno de ustedes dos, venga, usted que está en la puerta. Andrés. Sí, Andrés. Bueno, le di por fin. Ahí está mi Biblia. Súbase, párese sobre la Biblia. Párese sobre la Biblia. Él no es capaz de pararse sobre la Biblia. Le hago una pregunta. ¿Lee la Biblia todos los días? ¿Por usted mismo? ¿Desobedece la Biblia? ¿Qué es más pecaminoso para ti? ¿Pararse sobre la Biblia o desobedecerla? Entonces párese sobre ella. Prefiere desobedecerla que pararse sobre ella. Hermano, ¿pararse sobre la Biblia es pecado? No. ¿Sentarse sobre ella es pecado? No. ¿Desobedecerla es pecado? Sí. Sí. Eso es lo que hacemos todos los días, deshonrando a Dios. Pero queremos respetar el libro y honrar al libro, pero no al Señor del libro. Gracias, Dios. Tranquilos, de cualquiera lo dice hecho también igual, porque usted lo representa a todos. No se afane por eso. Mire, hermanos, honramos el libro, pero lo violamos en todo. Honramos el libro, pero no hacemos caso a lo que él dice. Honramos el libro. Si yo voy a sentarme, llevo un pantalón blanco y no tengo más que la Biblia, yo pongo la Biblia y me siento para no ensuciar el pantalón. Y sé que no estoy pecando.
Pero si desobedezco cualquier letra de este libro, deshonro a Dios. Deshonro a Él. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos que el único digno de decir gloria es Él. El único que merece buena reputación, estima o buena opinión es Él. De mí digan lo que quieran, pero del Señor no digan sino lo que Él es. Es interesante que en Apocalipsis 4, antes de adorarlo, la Biblia menciona estas palabras. Vamos a Apocalipsis 4. En el versículo 8 dice: y no cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál? El que era, el que es y el que ha de venir. Ustedes de mí pueden cambiar los conceptos todos los días, pero de Él no. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nunca se atreva a decir algo de Él que la Biblia no diga, ni nunca se atreva a no decir lo que Él dice. Porque entonces estarás añadiéndole o quitando la escritura y dejarás de adorar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Si algún día se atreve a decir, es que Dios no me oye, estás blasfemando el nombre de Él. Porque Él siempre oye. Que no te respondas otra cosa, pero Él siempre responde con un no puede ser. Pero siempre está respondiendo. El silencio de Dios es una buena respuesta para ti. Ayer estaba hablando con un hermano y estábamos hablando de algo. Y algo estábamos hablando y dice, sí, qué divino. Le dije, hermano, no diga eso. Ninguna cosa de la creación es digna de recibir un atributo como divino, porque solo le pertenece a Él. Ni el perro, ni el gato, ni el muchacho musculoso, ni la muchacha hermosa es digna de ser tratada como divina, porque solo hay un ser divino y es Dios. Que sea bonito, fea, elegante, maravilloso, díganle todas las cosas, pero no algo que es solo para la gloria, honra de Dios. Hermanos, qué bueno es entender las escrituras. El único que está por encima de alto valor, de preciosidad, es Él. De hecho, no hay atributo de belleza para Dios, no lo hay. Hay atributo de belleza para su creación, pero no para Él, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Y Cristo, que vino a la tierra, vino poco elegante. Dice que no había hermosura en Él, para que nadie se enamorara de Él por la elegancia. Era un muchacho tan común y corriente, un judío normal, pero era Dios detrás de esa apariencia. Era Dios. El único ser que se habla que es bello, hermoso en gran manera, es Satanás. Y fue hecho hermoso en gran manera, y todas las cosas preciosas estuvieron el día de su creación, pero no se habla de Dios. Lo único que habla de belleza de Dios es la hermosura de la santidad de Dios, que es distinto. Se habla de la hermosura de uno de sus atributos, pero no de Dios como tal. Por eso es maravilloso entender las escrituras, y para usted adorarla, escuche, usted jamás será un verdadero adorador de Dios si no conoce las escrituras. ¿Qué dice el Salmo 119, versículo 7? Las damas van a leer ese texto con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Salmo 119, versículo 7. Este es un texto que usted debe aprenderse para adorar a Dios y saber que no podrás hacer nada agradable delante de Dios si este texto no se cumple en su vida. Damas, 1, 2, 3. Pregunta, ¿se puede adorar a Dios en la ignorancia de las escrituras? ¿Qué se necesita para adorar a Dios? Conocer la palabra de Dios. Por eso Dios pide que adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted no es conocedor de las escrituras, si usted no tiene quien le enseñe las escrituras, usted no podrá adorar a Dios de verdad. Puede ser un hijo de Dios, sí, pero no un adorador. Porque los adoradores deben tener dos cualidades. Uno, adoran en espíritu y adoran en verdad. O sea que las fuentes de la adoración a Dios es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra de Dios, no las cosas que nosotros hacemos.
Cantamos un himno muy hermoso en letra. Santo, 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 Señor omnipotente. Pero cuánto lo cantamos en la inmundicia de nuestra vida, enojados con otros, molestos con otros y queriendo hacer lo que yo quiero o haciendo lo que yo quiero. Y cantamos santo, santo, santo. ¿Alguna cosa inmunda puede entrar en la presencia de Dios? No. Estamos en Cristo y gracias a Dios por Cristo, pero también tenemos que buscar la santidad práctica para adorarlo a Él. Práctica para adorarlo a Él. No podemos adorar a menos que haya una entrega total de nuestro corazón. Hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios dice que debemos adorarle con todo nuestro corazón. Y no es este mango que bombea sangre, esto solamente sirve para bombear sangre, esto no sirve para adorar a Dios. Cuando Dios está hablando del corazón, está hablando del ser interno, de todo el ser, espíritu y alma completico, en todas sus capacidades, mente, sentir, razón, adorarlo a Él. La idea es que usted nunca piense algo que no honre a Dios, nunca diga algo que no honre a Dios, nunca oiga nada que no honre a Dios, nunca hagamos nada que no honre a Dios, nunca veamos nada que no le agrade a Dios. Eso es adoración con todo el corazón. Esa es la adoración que Dios quiere, es la que se hace en el cielo. Y Dios quiere que se haga en la tierra. Para terminar, vamos al segundo punto, que es cortito. Hay algunas razones de la verdadera oración. La primera es las razones por las cuales debemos adorar al Padre. Y a Él se le adora por dos razones específicas. El versículo 11 dice, de Apocalipsis 4: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando miramos el orden de creación, el plan de creación es del Padre, a pesar de que el Creador es el Hijo. ¿Cierto? El plan de creación es del Padre, a pesar de que el Creador es el Hijo y el sustentador el Espíritu Santo. Pero siempre en el Antiguo Testamento se ve adorando al Padre por estas dos cosas. Hermano, ¿por qué vive usted? ¿Por qué vivo yo? Porque Él me creó. Él es el hacedor de mi vida. Si a alguien yo le debo mi vida, es a Él, a nadie más. Y es interesante, hermanos. Aún el impío fue creado para la gloria de Dios. Leamos Proverbios, por favor, 16:4. Vamos a leer allí sin perder Apocalipsis. Porque quiero, hermano, que entendamos, aún el impío, todas estas cosas que Dios está permitiendo hoy y la existencia del impío y aún lo que el impío hace fue hecho para la gloria de Dios. En Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, todas. Y al impío lo hizo para el día malo. Y la pregunta es, ¿las cosas que el impío hace también las decretó Dios? ¿Sí? El impío no tiene otra cosa para hacer el mal en el día malo, sino las cosas malas que él mismo inventa. ¿Cuántas de las cosas que están sucediendo hoy en día son la voluntad de Dios? Todas. Por eso lo mejor que podemos orar en esas circunstancias, señores, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como están determinadas en el cielo. Adorarlo a Él por ser el creador, el hacedor de todo y por ser la razón de la existencia de la creación de todo. Por eso el versículo 11 del capítulo 4 de Apocalipsis dice: digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y por tu voluntad fueron creadas. Yo ya escuché, no sé si ustedes han escuchado, cuando decimos que este virus fue hecho en laboratorio, la pregunta de algunos: ¿por qué lo crearon? ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó.
Y si ustedes investigan un poquito más, averigüen que hay miles de virus hoy en día en laboratorios inventados para el día del juicio. ¿O no es así? Para el día del juicio. Ellos lo tienen supuestamente para atacar otras naciones, pero Dios lo tiene para el día del juicio. Para el día del juicio. Por eso Dios no quiere que temamos, porque en el temor hay juicio en sí mismo. Por eso es maravilloso mirar esta parte. ¿Por qué adorar al que está sentado en el trono? Y el texto dice también por qué adorar al Cordero. En el capítulo 5, versículos 9 y 10. 5, 9 y 10. Dice las Escrituras: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es de tomar el libro y abrir sus sellos. Solo Él es digno. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. La Biblia dice que fue inmolado desde antes de la creación. La palabra inmolar es ofrecido en sacrificio. Fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido, comprado para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Es maravilloso esto. Dios, ¿cómo ha hecho este rebaño? ¿Cuántos departamentos tenemos aquí? No, aquí en el templo. Aquí tenemos, yo soy santanderiano, hay paisas, bogotanos. ¿Dónde están? Boyacá. ¿Dónde? La costa. ¿Dónde más hay? Chocuanos. Bueno, venezolanos. Pero es interesante que Dios nos ha redimido a todos de diferentes departamentos, diferentes costumbres, de diferentes familias, para hacer de todos una sola nación, su pueblo. Su pueblo. Y es interesante en el versículo 9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos ha hecho ¿qué? Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Es interesante, nos ha comprado y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esas tres cosas, por esas tres cosas usted adora al Cordero. ¿Sabe que son las que menos están en la adoración? Señor, gracias por el arriendo, gracias por el carro, gracias por el trabajo, gracias por el estudio, gracias por todo, menos por lo que Él hizo por nosotros. Adorémoslo porque fue ofrecido en sacrificio por nosotros. Adorémoslo porque Él nos compró para Dios. Y adorémoslo porque Él nos hizo personas dignas de adorarlo a Él. Nos hizo reyes y sacerdotes para adorarlo a Él. Cuando usted va a alabar a su esposa, ¿por qué la alaba? ¿Por qué? Varones hablen, ¿cómo qué? Cocina, barre, trapea, cuida a mi hijo. Pero ¿cuántos de ustedes le han dicho: mujer, gracias por ser mi esposa, gracias por ser la otra parte de mí, gracias por ser el regalo de Dios para mí, gracias por ser lo que eres, a pesar de cómo te comportas y a pesar de lo que haces? Mire, hermanos, somos muy buenos para dar gracias, pero muy malos para adorar. Ustedes han visto cómo en la iglesia a veces algunos de los que dirigen acá intentan que adoremos a Dios y casi ninguno lo hace. Todos empiezan a dar gracias, pero no adorarlo. Cuando se adora, no se exalta lo que la persona hizo, se exalta lo que la persona es. Cuando se adora, lo adoramos a Él, porque Él es el Cordero, que fue inmolado, sí, pero es el Cordero. Él es el precio preciso de nuestra redención. Él es el que nos hizo reyes y sacerdotes. Hay que adorarlo a Él por ser el creador de nosotros de esta manera. Es maravilloso eso. Cuando se adora, se exalta. Si yo digo adoren esta flor, ¿qué dirían? A ver, adórenla. Hermosa, bonita. Pero no están diciendo nada. Están diciendo lo que a ustedes les parece, pero no están diciendo nada de ella. Adorarla es decir lo que ella es. Que es una rosa.
que es roja, que está formada de pétalos. Pero dicen que esta es hermosa y la comparan con otra y dicen que esta es fea. Porque aquella es más. Pero si la adoran, no la compararán con nadie, solo dirán lo que ella es. Solo lo que ella es. Cuando ustedes y yo damos gracias a Dios por lo que Él hace, a veces terminamos enjuiciándolo, porque cuando miramos lo que hizo con el otro, decimos que lo que hizo con el otro es mejor que lo que hizo conmigo. Pero cuando lo adoramos a Él por lo que Él es, no lo comparamos con nada, sencillamente exaltamos lo que Él es sin importar lo que Él haga, ni me dé, ni permita para con nosotros. Por eso, hermanos, la verdadera oración se aprende y se hace solo a los pies del Señor. Si queremos ser una iglesia que adora al Señor en todo tiempo y de la manera bíblica, hagámoslo así, a los pies de Jesús, aprendiendo cómo se hace en el cielo y haciéndolo aquí en la tierra. Soberano Dios y Padre eterno, una vez más, con nuestra boca proclamamos que tú eres el único digno de recibir gloria, honra y poder. La magnificencia, la grandeza, el honor, todo te pertenece a ti. Nosotros hemos querido tomarlo y Satanás nos ha enseñado a desearlo, pero nosotros nos arrepentimos de ello y reconocemos que tú eres el único digno de ser adorado. Gracias por ser Dios y ser nuestro Padre. Y gracias por perdonarnos y ser pacientes con nosotros en todas las cosas. Ruego tu bendición para tu pueblo hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.